Esta no es una historia de milagros, es una autopsia, una mirada cruda a la anatomía del autosabotaje. En las páginas del libro de Jueces, se le presenta un contrato a Sansón. Su existencia fue una preordenación, no un accidente. Su historia comienza antes de su nacimiento, en un pacto entre el cielo y la tierra. Un ángel le declara a su madre: porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su concepción, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Nazareo es más que un voto, es una armadura psicológica, un conjunto de límites diseñados para proteger su misión y rescatar a Israel. 3 pilares, 3 cortafuegos mentales contra la disolución del propósito: no beber vino ni sidra, el control de los impulsos, no tocar cosa muerta, la evitación de la contaminación moral y física, y no cortar su cabello, el símbolo visible de su consagración y la fuente de su poder, el ancla de su ego a su misión. Su poder no estaba en el cabello, sino en su obediencia al pacto. El cabello era el testigo de su compromiso, pero Sansón, la fuerza bruta, carecía de la fuerza más vital, en la fuerza de la voluntad. Su historia no es un acto divino aislado, es el registro detallado de cómo un ser humano, dotado por elección, permitió que su ego se convirtiera en un Dios más grande que su misión. El libro de Jueces lo llama a juez en la psicología, lo llamaría un narcisista destructivo. Su misión era liberar a Israel de los filisteos, pero él estaba obsesionado con ellos, no para liberarlos, sino para provocarlos. Su primer quiebre ocurre en Timnat. Su padre y su madre le dicen: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómamela por mujer, porque ella me agrada en mis ojos. Me agrada en mis ojos. Esta frase es la clave psiquiátrica de Sansón. Su vida se regía por el placer superficial y el impulso. Ignora la advertencia de sus padres, el consejo de su tribu, y lo que es más importante, la dirección de su pacto. El camino a Timnat se convierte en la primera prueba y el primer quiebre de los límites nazareos. En el camino, un león lo ataca y Sansón lo despedaza. Después de un tiempo, al pasar por el mismo lugar, encuentra que un enjambre de abejas ha hecho miel en el cadáver. Y aquí viene el primer acto de autosabotaje consciente. Entra en contacto con el cuerpo del león para tomar la miel. El primer pilar cae. El nazario no debe tocar cosa muerta, pero el placer momentáneo de la miel supera el mandato sagrado. La jaibres, la arrogancia desenfrenada, se establece la boda, el acertijo que propone a los filisteos y la traición de su propia mujer. Todo es un juego de poder para Sansón, una forma de inflar su ego y humillar al enemigo. Cuando su mujer revela el secreto del acertijo, el ego de Sansón estalla en furia destructiva, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las ropas a los que habían explicado el acertijo, y encendido en enojo, se volvió a casa de su padre. El poder no se usa para salvar, sino para vengarse. Se convierte en un arma de su ego herido. Este patrón está grabado en impulso, placer ilegal, traición, explosión violenta, retirada, un ciclo destructivo que se repetirá hasta su colapso final. Sansón era un hombre de extremos, una fuerza sobrehumana y una debilidad infantil por la gratificación inmediata. Su siguiente elección lo lleva al valle de Sorek y a Dalila. Dalila no era solo una mujer, era un catalizador, la personificación de la tentación filistea. Su rol no era enamorarlo, sino exponer su debilidad por un precio. Los príncipes de los filisteos vinieron a ella y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. El juego de la traición se repite, pero esta vez es más íntimo, más peligroso. Sansón, cegado por el deseo y la presunción de su invencibilidad, entra en un juego de la verdad con Dalila. 3 veces miente. 3 veces se despierta con los filisteos listos para atacarle. ¿Por qué un hombre tan fuerte juega con su propia destrucción? La ceguera del ego. El análisis psicológico es claro. Necesitaba admiración. Cada mentira era una forma de alargar el juego. Sansón necesitaba demostrar a Dalila, y asimismo, que él era el más listo, el inquebrantable. Mantenía la ilusión de control.
y sentía desprecio por las consecuencias. Su éxito pasado le había enseñado una lección peligrosa. Puedo salirme con la mía. Podía matar 1 millar de hombres con una quijada de asno, que eran unos cuantos más. Pero Dalila persiste, usando la técnica de manipulación más antigua, la erosión emocional. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. No fue la fuerza física lo que lo doblegó, sino el cansancio emocional. El ego ya no podía sostener la mentira. Exhausto, renuncia a la única verdad que lo anclaba a su pacto. Finalmente, confiesa, no solo el secreto, sino la fuente de su fuerza interior. Su voto a nunca mi cabeza ha sido afeitada, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como cualquiera de los otros hombres. El precio de esta confesión es instantáneo. Su cabello es cortado, el poder se van, y ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y despertando el de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esta frase es el punto de quiebre psicológico. La mayor tragedia del ego es la incapacidad de reconocer el cambio. Sansón actúa basado en un poder que ya no posee. Su presunción es total. Los filisteos lo apresan y le administran el castigo más simbólico, le sacan los ojos. El hombre que vivió para lo que agradaba a sus ojos es condenado a vivir en la oscuridad total. El ego, cegado por el deseo, termina por cegar al hombre físico. Es la perfecta consecuencia psicocorporal, la sentencia de su vida de impulsos. El juez de Israel ahora es un esclavo, girando la rueda del molino, humillado en la prisión. Aquí, en la oscuridad y el castigo, el ego se quiebra y se produce el único momento de verdadera introspección de Sansón. Su cabello, el símbolo de su pacto, comienza a crecer. Los filisteos, en su arrogancia, lo llevan al templo de Dagón para ofrecer sacrificios y celebrar su victoria sobre el dios de Sansón. El pueblo, al verlo, alabó a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destructor de nuestra tierra, el cual había multiplicado nuestros muertos. Sansón, ciego, pide ser colocado entre las columnas. Su oración final no es por un escape, sino por la restauración del propósito que él mismo destruyó. Y clamó Sansón al Señor, y dijo al Señor Dios, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos, por mis 2 ojos. Es una oración de venganza personal, sí, pero es también el único acto de su vida que se alinea con la misión original al comenzar a salvar a Israel. Es la entrega final del ego a la función. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y la casa cayó sobre los príncipes, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que mató al morir, que los que había matado durante su vida en Sansón. No es un héroe, es un caso de estudio. Su historia nos enseña una verdad ineludible sobre la mente humana y la naturaleza del poder. El poder no corrompe, solo amplifica lo que ya está en el ego. Las habilidades destructivas de Sansón superaron a su misión porque él eligió alimentarlas. El nazareo es un modelo de disciplina y límites, el hombre, un modelo de gratificación inmediata. El libre albedrío de Sansón fue la decisión de seguir el mandato de sus ojos por encima de la voz de su propósito, y el precio fue la pérdida de la visión, el colapso de su identidad y la muerte. La tragedia de Sansón es el recordatorio más intenso que este manual nos ofrece. A la verdadera fuerza no reside en lo que puedes hacer, sino en aquello a lo que puedes negarte a hacer. La ceguera del ego siempre termina en la oscuridad, y el templo de la vida, que debió ser edificado sobre el propósito, termina derribado por la fuerza del autosabotaje. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te interesa explorar más a fondo la psicología detrás de estas historias, suscríbete y déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo video.